Buenas tardes a todos. Es bien sabido que Paco Ignacio Taibo siempre tiene la última palabra. Esa es la razón por la cual él nos va a hacer, lo adelanto, un anuncio muy importante en términos de nuestro proyecto en el partido, la renovación e incluso la regeneración del partido. En eso estamos. Buenas tardes a todos. Les quiero agradecer su presencia, por supuesto a nuestro comité ejecutivo, son compañeros extraordinarios, están haciendo un trabajo estupendo. Agradecer, por supuesto, a nuestros legisladores que nos visitan. Muchas gracias a todos, es un honor. Y agradecer la presencia de todos ustedes hoy porque estamos en una etapa muy importante para nuestro movimiento. Yo quisiera explicarle lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que procuramos hacer? Y en segundo lugar, ¿por qué es imperativo, es absolutamente necesario que lo hagamos? Lo que queremos hacer, ya dije, es revitalizar el partido. Y para eso hay que atacar a fondo muchos vicios que tenemos todavía, muchos disgustos que proceden de prácticas que todavía están en nuestro partido. Necesitamos examinar todo eso y necesitamos hacerlo con un enfoque crítico, con la idea de que el debate en la izquierda no es un problema, es una virtud. En segundo lugar, necesitamos reconstruir la relación del partido con sus miembros. Y para eso no hay mejor manera que la de buscar por todos los medios la participación de nuestras bases. Y por eso estamos intentando crear una especie de metodología, un procedimiento para que eso pase. Porque podemos incluso afirmar, sí, que todos participen sin excepción, sin sectarismos, sin exclusiones. Pero si no existen los canales, los instrumentos definidos y desarrollados por el propio partido, estamos solo haciendo literatura, retórica, que no va a dar como resultado la meta de revitalización que estamos buscando. Pero, ¿por qué queremos hacer todo eso? ¿Vale la pena? Es de eso que, en primer lugar, quiero hablarles. ¿Qué es lo que tenemos hoy, ahora, en México? Tenemos la sede de un movimiento sociopolítico único en la historia latinoamericana de los últimos tiempos. No es cualquier cosa. Y porque no es cualquier cosa, implicó la tarea, la lucha, la aplicación de millones de personas, millones de mexicanos, la mayoría anónimos, bueno, solo reconocidos en su pequeño círculo de luchadores. Por eso tienen más mérito que nadie. Esos que hicieron el primer trabajo asombroso, que fue ir casa por casa. Eso es algo extraordinario. Les voy a hacer rápidamente una anécdota que ya es parte del folclore de América Latina, de la izquierda de América Latina. En una ocasión, cuando iniciamos este proceso y ya llevábamos un buen tiempo, tuvimos una visita de políticos y académicos, etcétera, de América Latina para un evento que hubo en México. Algunos de ellos son mis amigos, así que los invité a mi casa. Y estábamos en la plática cuando uno de ellos me preguntó: a ver, explícame, ¿cuál es el procedimiento de que tanto se habla que dicen que están aplicando ustedes en México? Yo dije, es complejo, pero lo fundamental a mi juicio es la tarea casa por casa. Se quedaron silenciosos y hasta que alguien se atrevió a decirme: a ver, Héctor, ¿cuántos hogares hay en México? 35 millones aproximadamente. ¿Y ustedes pretenden visitar casa por casa? Sí, es lo que estamos haciendo ya.
lo están haciendo ya, y en eso sonó el timbre de mi casa. Fui a la puerta, los compañeros dijeron, disculpe, me reconocieron, disculpe doctor. Era una brigada de Morena visitando mi casa. Nos disculpamos, nos vamos porque no es necesario que a usted le expliquemos. Y yo dije, no, entren. Y entraron y hablaron con mis compañeros académicos y políticos de América Latina y se quedaron verdaderamente perplejos por el contenido, por la habilidad explicativa, por la manera carismática en que esos compañeros explicaron a estos visitantes cuál era el proyecto de Morena en ese momento, en acción y en construcción. Por cierto, una de las que estaba en esa brigada es hoy la alcaldesa de Tlalpan, la compañera Osorio. Y hay otros que ahora son funcionarios públicos. Lo que quiero decir con esta anécdota es que quizá por primera vez, yo no conozco otro caso, en México se probó una manera de hacer política que no tenía referencia, relación con ninguna otra experiencia anterior. Y eso permitió construir este movimiento. Pero eso no nos hubiera sido suficiente ni de lejos si no contáramos con dos pilares fundamentales para la construcción de este movimiento. En primer lugar, la idea misma del órgano político que estábamos construyendo. No era un partido en términos tradicionales, era lo que ahora denominamos, es parte de una construcción teórica que se está haciendo en América Latina y en Europa, de una gran novedad política, que está, digamos, enriqueciendo la ciencia política por lo que hace a los partidos políticos. La creación de lo que hemos llamado el partido movimiento, que es una forma nueva de organización política y que está siendo analizada en muchos lugares en nuestro continente y fuera de América Latina. Eso es fundamental. Solo diré una frase para que se entienda la novedad. El hecho de que por primera vez, con la noción de partido movimiento, los partidos políticos no deben, porque si no fracasan, intentar atraer para monopolizar y dominar a los movimientos sociales, sino que por el contrario, y lo digo con esa palabra porque siempre provoca en mis colegas políticos de otros países asombro, que los partidos políticos, Morena en particular, debe apoyar incondicionalmente a los movimientos sociales. No se trata de atraerlos para incorporarlos y disolverlos. Por el contrario, se trata de tener una relación que permita una afirmación de sus demandas fundamentales, de tal manera que esas demandas pasen a ser parte legítima del bagaje político del partido y, en consecuencia, sea capaz de absorber los valores, las virtudes que tienen los movimientos sociales en comparación con los partidos políticos. No hacemos una concepción maniquea de buenos y malos, indicando que los movimientos sociales siempre son buenos, los partidos políticos siempre son malos. Hay buenos y malos de ambas partes, pero hay una relación fundamental que se debe construir, que consiste justo en el hecho de que un buen partido de movimiento es aquel que es capaz de atraer esas virtudes a su seno y no buscar manipular y controlar, pero al mismo tiempo es capaz de retener solo las virtudes históricas de los partidos y echar por fuera todas las lacras que los partidos políticos han acumulado a lo largo de su historia. Y para eso se agrega un piso, una columna más, la de presentar
como su principal, entre comillas, oferta política en el proceso de construcción, una concepción nueva sobre la ética en el marco de lo político, sobre lo ético político. Es decir, un conjunto de valores y de principios que son completamente nuevos en el marco latinoamericano. Es decir, los grandes principios que Andrés Manuel López Obrador, con su genio, bautizó y le puso nombre. Yo ya he dicho en varias ocasiones a los que me escuchan que una de las grandes cualidades de Andrés Manuel es que es verdaderamente extraordinario para esa tarea que a veces no se entiende, no se comprende, que es una especie de mandato bíblico. Ese mandato bíblico consiste en dar nombre a las cosas. Lo primero que le dijeron a los primeros hombres y las primeras mujeres: denle nombre a las cosas. Esto es un león, esto es un perro, esto es una mesa, esto es un micrófono. Andrés Manuel, en la política mexicana de los últimos lustros, las últimas décadas, ha hecho esa tarea extraordinaria de nombrar las cosas. Incluso empezando, si ustedes leen con cuidado nuestro estatuto y nuestra declaración de principio, nuestro programa de acción, verán que la terminología que usamos, incluso para llamar a los miembros de Morena, es una invención de Andrés Manuel. Los miembros de Morena no son cualquier cosa. Según el estatuto, y así debemos seguirlo llamando, somos los protagonistas del cambio verdadero. Ese es nuestro nombre. Y así todo tiene nombre en Morena, incluyendo algunas de las cosas más extraordinarias, como qué principio ético nos orienta. Se puede escribir un libro sobre eso, pero hay una frase que lo sintetiza y la construyó Andrés Manuel: por el bien de todos, primero los pobres. Es probablemente la síntesis de la ética, de la moral política más extraordinaria que se ha construido en los últimos tiempos y que orienta nuestra acción como partido movimiento y como gobiernos. Y a eso último quiero dedicar unas palabritas, porque pudimos tener éxito en la construcción de este movimiento, partido movimiento, Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Pudimos tener éxito en la definición de los principios, pero habríamos fracasado sin dos elementos adicionales. En primer lugar, un proyecto alternativo de nación. Es la oferta política que hicimos a la población, avisando qué íbamos a hacer. Hubo varias versiones a lo largo de estos últimos años. Por lo menos yo recuerdo 5 o 6 versiones del proyecto alternativo de nación, que fue escalando en complejidad, en alcance, en especificaciones. Algún día yo creo que será interesante editar, hacer un libro sobre, bueno, varios, porque hay una versión que es en sí mismo un libro publicado por la editorial Grijalbo, sobre los proyectos alternativos de nación, que iniciaron con 10 puntos que planteó Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, probablemente alrededor de 2008, por esa fecha. Y a partir de esos 10 puntos se empezó a desarrollar un proyecto de nación que tiene una gran novedad, porque aparte de los principios ético-políticos, contiene en sí mismo un ordenamiento de la jerarquía moral de las partes constitutivas del proyecto de nación. Voy a hacer otra anécdota cortita. Cuando se desarrolló la tarea con compañeros muy ilustres del movimiento, se formó una comisión para elaborar
los 10 puntos, que terminaron siendo el libro. Nos reunimos los 10, cuando ya teníamos el trabajo hecho por lo que hacía cada uno de nuestros temas. Y por supuesto, casi como por inercia, todo está organizado de manera que los temas de la diversidad, por ejemplo, para poner un ejemplo, que incluye el mundo de la diversidad cultural, de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, que me tocó a mí elaborar la síntesis con un equipo, era el punto 10. Nos reunimos, cada uno expuso sus puntos. Finalmente le tocó al 10. La cenicienta de los proyectos políticos de los partidos. En último lugar siempre. Y cuando los demás miembros, lo cual muestra su calidad, escucharon la exposición del punto 10, ocurrió un milagro. De repente, uno tras otro, tomó la palabra y dijo: no, el punto 10 no es el punto 10. El punto 10 es el punto 1 de nuestro proyecto. Lo cual da una idea de la calidad política, moral, de los componentes básicos de nuestro proyecto. Yo quiero decirles que en todos los eventos políticos que se han realizado en los últimos tiempos, foros, etcétera, entrevistas de personajes destacados del pensamiento político contemporáneo, todos coinciden en un punto. El proceso más interesante, más complejo y desde el cual se pueden alcanzar más logros en cada uno de los demás países es el proceso que se está desarrollando en México con Morena al frente en términos de las transformaciones. Eso es unánime, porque es la realidad. Hemos obtenido grandes logros que, por supuesto, se expresan en los procesos electorales, en donde pasamos de tener una ínfima participación en la distribución de cargos, etcétera, que hacen el poder del Estado, a una situación prácticamente de hegemonía cercana a lo absoluto y completo. Lo digo así porque aunque hay otros partidos políticos, están en una situación de crisis casi terminal, que incluso nos llega a preocupar a algunos, porque no tener oposición importante, interesante, capaz de oponer fuerza, como dijo Reyes Heroles, lo que se opone apoya, un lema político muy importante, de tal manera que en este momento hemos logrado lo que parecía imposible hace apenas 5, 10 años, 20 años, se veía muy lejos todo, que es el de haber construido por primera vez en la izquierda desde los años de la Revolución en su mejor momento, de un poder hegemónico en un país de este tamaño y de esta importancia geográfica, política, geopolítica, etc. Hemos logrado crear ese consenso, es decir, lo que se expresó en los resultados electorales, que no es como ocurre a menudo cuando se tiene un proceso, digamos, de presencia importante en la política, que es que un sector de la población, en el caso de la izquierda, el sector popular, de los deciles de abajo, digamos, en favor del proyecto. Como lo vimos en la última elección, con la compañera Claudia Sheinbaum como candidata del movimiento, obtuvimos una votación demoledora a nivel de las bases populares, pero también obtuvimos grandes proporciones de votos en las clases medias bajas y en las clases medias, pero incluso en las clases altas,
obtuvimos una gran cantidad de votos. Y esto se expresa en las mediciones actuales sobre la aprobación de lo que se realiza en los gobiernos. Se ve la aprobación en sentido general, 79%, 80%, a veces más. Enorme aprobación. Cuando va usted a los detalles, por sectores o por fuerzas políticas, encuentra que en el ámbito del PAN, obtenemos alrededor del 40% de la aprobación. Y en el ámbito del PRI, obtenemos cercano al 50% de aprobación. Quiere decir que hemos creado un bloque histórico que nos permitirá, en consecuencia, darle continuidad. Si hacemos las cosas bien, si continuamos acertando, que nos permitirá darle continuidad al movimiento. Así resumo la grandeza de lo logrado. Pero hay problemas que resolver. Hay peligros. En primer lugar, los peligros internos. Hablemos un ratito de eso. ¿Qué encontramos cuando recibimos el encargo de la Ciudad de México? Un partido casi en su totalidad organizado para hacer tareas electorales. Esa es una falla vital, una falla estratégica. De hecho, les voy a decir que en las primeras fases de la construcción de Morena teníamos un lema en un grupo de intelectuales que apoyábamos el proceso. Ese lema se sintetizaba de esta manera, con una aparente paradoja, una frase paradójica. La única manera en que Morena puede tener éxito electoral, decíamos, es que no sea un partido electorero. Parece una contradicción, pero es realmente así. Si nos comportamos como un partido hecho solo para ganar elecciones, solo para atraer a la gente, con casi la palabra grabada en la cara de los ciudadanos, voto, si consideramos solo un voto a los ciudadanos, no vamos a poder continuar con el proceso durante mucho tiempo. Segundo, si permitimos que se realice lo que un teórico de la política llamó la ley de hierro de los partidos políticos, que se sintetiza en el planteamiento de que cuando los partidos empiezan tienen un margen, un amplio abanico de procesos democráticos, pero que con el tiempo se va imponiendo un grupo pequeño en los partidos, lo que él llamó una oligarquía partidista, que empieza a copar los puestos básicos de decisión y que va excluyendo a los demás miembros del partido. Tenemos que evitar que esa ley se haga realidad en Morena. Tenemos que evitar que se oligarquice Morena. Y el antídoto contra esa tendencia, que parece ley para algunos, es que abramos el partido a la participación de todos y que lo hagamos sin exclusión. Eso es lo que nos estamos proponiendo ahora. Queremos que abandonemos los sectarismos, que abandonemos las luchas pequeñas por cotos de poder, y que construyamos un partido amplio, con puertas abiertas, pero además un partido que tenga vida orgánica. La razón por la cual estamos haciendo esto, incluso esta reunión, sintetizo, es por esa razón, porque queremos encontrar la forma de abrir el partido a la realidad de que solo podemos avanzar si el partido es un órgano democrático. La democracia no es enemiga de la izquierda, por el contrario, la izquierda es la primera impulsora de los procesos democráticos. En consecuencia, lo que hemos hecho en dos fases que llevamos, hay otras,
con nuestros compañeros del Comité Ejecutivo ideamos un proceso para ir resolviendo esta dificultad que tenemos. En primer lugar, lograr la participación. Hicimos una primera ronda, es decir, hicimos 16 asambleas informativas, una por cada alcaldía de la ciudad. Ya concluimos esa fase, lo cual implicó que yo dije 16 discursos. Espero que eso termine algún día. Luego que hicimos esa primera fase, estamos en la segunda. Esta es la que está en marcha ahora. Vamos a hacer otras 16. Las primeras asambleas fueron asambleas informativas. ¿Qué procuraban estas asambleas? Estas primeras 16 que hicimos en nuestro local. Una por cada alcaldía. El de tener un primer contacto, un primer intercambio de ideas. Y allí se permitió el debate y avanzamos en el conocimiento mutuo con nuestra militancia y un primer compromiso de continuar trabajando. Esta segunda fase ya intenta poner en práctica las medidas organizativas, por eso la llamamos asambleas organizativas, para crear condiciones prácticas, concretas, de participación de ustedes. Por eso, la anunciada mesa en donde hay 9 comisiones para poder avanzar. Esas comisiones tienen como propósito que nosotros tengamos el registro, porque en la primera fase, una queja permanente fue, con toda razón, faltan gente, no están todos los que tienen que estar. En efecto, igual que aquí ahorita, pero en menos proporción, aquí están, son todos los que están, pero no están todos los que son. Lo que necesitamos es garantizar que conforme avancemos, cada vez se reduzca más el espacio de no participación por falta de relación o por exclusión o por alguna razón. Entonces, el mensaje es, por favor, participemos todos, digámosles a los demás compañeros y compañeras que Morena está abierto a la participación, que vamos a iniciar una serie de tareas en las que son importantes, de 2 tipos básicos por lo que hace a la estructura del partido. Organización, una organización nueva y sólida, fundada en los comités de base, con círculos de estudios, con círculos de lecturas, en las que seguramente por allá, por los territorios de Paco Ignacio Taibo nos van a ayudar mucho, de tal manera que podamos tener una amplia participación de ustedes en ese proceso organizativo. Necesitamos también consolidar, impulsar una formación mucho más amplia que la que hemos tenido hasta ahora, o ampliarla en todo lo que podamos, pero al mismo tiempo reorientarla. Por ejemplo, debe ser una formación específica para la Ciudad de México. Es decir, una formación en la que se consideren las peculiaridades de la Ciudad de México. La mitad mínimo de nuestro territorio está poblado por pueblos indígenas, barrios originarios. ¿Por qué no está incluido ese tema en los procesos de formación política? ¿Cómo vamos a poder querer que los carapálidas entendamos las demandas de los pueblos indígenas si no tenemos conocimiento adecuado de sus demandas, ¿no? De tal manera que a esto es a lo que los estamos invitando, a que nos acompañen, participen con nosotros en esta nueva en la que buscamos que nuestro partido en la Ciudad de México se convierta en una fuerza enorme y que refrende la Ciudad de México y particularmente la alcaldía Cuauhtémoc, se refrende la Ciudad de México como el corazón de la Cuarta Transformación, como el núcleo central de las transformaciones. Así que, amigos queridos, gracias por haber venido y quisiera decir solo unas palabritas
sobre la situación que tenemos hoy. Dense cuenta de que, en efecto, aunque somos un partido muy fuerte a escala nacional, no solo en la Ciudad de México, y a que tenemos excelentes gobiernos, el gobierno nacional con Claudia Sheinbaum al frente y el gobierno de la Ciudad de México con un torbellino transformador que se llama Clara Brugada, pese a que tenemos todo eso, que es extraordinario, tenemos simultáneamente peligros tremendos, desafíos tremendos. No podemos, en primer lugar, permitir que esos gobiernos acumulen dificultades al frente sin que estemos nosotros con ellos, con ellas. Es tiempo de mujeres. En consecuencia, necesitamos un partido fuerte, dinámico, para apoyar en primer lugar a nuestros gobiernos, a nuestros dos gobiernos, el gobierno local y el gobierno nacional. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta que hay peligros externos que nos amenazan. En particular, lo que ocurrió el lunes, ayer, qué rápido pasa el tiempo, creí que había sido hace un mes, con la toma de posesión del señor Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, y que de inmediato lanza una batería de amenazas contra el gobierno de México, contra el pueblo de México. La mayoría atacan o intentan perjudicar, disminuir nuestra soberanía como país. Y con eso se llevarían entre las patas los logros que hemos tenido en los últimos tiempos en México. México es otro país desde que la Cuarta Transformación tomó las riendas del gobierno. Hemos logrado hazañas fantásticas en términos sociales. Yo decía ayer que la razón por la cual podemos hablar de que queremos afiliar en todo el país 10 millones de mexicanos y en la Ciudad de México cerca de 1 millón, es porque podemos tener cara y no morirnos de la vergüenza de estar pidiendo 10 millones de afiliados, si no es porque durante el primer sexenio sacamos prácticamente a 10 millones de mexicanos de la pobreza. Es porque somos capaces de hacer eso, sacar ese número de mexicanos de la pobreza y lograr una gran formulación de bienestar, un estado de bienestar para mejorar la vida de los mexicanos, por la que podemos atrevernos a pedir afiliaciones. En consecuencia, este señor está amenazando nuestros logros, está amenazando la soberanía del país. Y tenemos que, en consecuencia, prepararnos para darle la respuesta adecuada, como ha hecho la presidenta, con toda tranquilidad, sin exaltación, guardando la calma y poniendo en su lugar al monstruo que nos amenaza. Amigos, acompáñennos en esta trayectoria que estamos iniciando. Gracias por su presencia.